me han sido entregados. ¿Quién se lo dio? Adán. Ahora que estamos en el baile, bailemos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué produce ahora entre el amor de Dios y lo malo que hay en el mundo? Porque vamos a ver una cosa, mis queridos hermanos. Si la culpa no es de Dios, ahora Dios está. Yo te quiero decir una cosa, fíjense, con respecto al amor de Dios, yo quiero que puedas entender esto. A pesar de las malas elecciones que nosotros hemos tomado y que tenemos que sufrir una consecuencia basado en las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero ahora Dios interviene mandando a su Hijo a un mundo enemistado con Dios, a un mundo que está en contra de Dios, manda a su Hijo ante un mundo que le está resistiendo. Pero allí interviene Dios para beneficio nuestro en su amor, fíjense ustedes, en su amor que dice que ha sido derramado en nosotros por medio de su Santo Espíritu que nos fue dado. Y en esto el amor de Dios, fíjense, produce paciencia, dice Pablo. Dios está mostrando su amor en nosotros, en que a pesar de nuestra desobediencia y que estamos sufriendo producto de nuestra rebelión, mis hermanos, está permitiendo la tribulación en nuestra vida. Y tribulación son penas, disgustos o preocupación muy grandes, una adversidad desfavorable. ¿Para qué? Para producir paciencia. Paciencia. Y paciencia quiere decir la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades, tribulación con valor y sin queja. Sin queja. Eso es ser una persona paciente. Pero esto es lo que produce el amor de Dios en nuestra vida, produce paciencia en nuestra vida. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Dice que vamos a poder soportar o resistir aquello que no nos gusta a nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto le gustan las tribulaciones? ¿Cuánto le gusta que cosas malas le sucedan? Pues no, ni modo, a mí tampoco. Pero el Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener tribulación. En el mundo van a tener aflicción. Pero aquí interviene Dios y empieza, vean ustedes, dentro del desorden, así como fue en Génesis, mis hermanos, y ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, viene el Espíritu Santo para traer orden a nuestra vida y viene para traer estabilidad donde no hay estabilidad en este mundo. En un mundo inestable como el que estamos. Porque puede haber un terremoto, puede haber una tormenta violenta, puede haber una lluvia que arrase con todo, puede haber un desastre natural, puede haber una persona que está inclinada tanto mal que te pone un tiro o te mata. Y Dios viene entonces a traer estabilidad en un mundo inestable. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio del Espíritu Santo. Que así como Él venció, mis hermanos, quiere que nosotros seamos más que vencedores. Fíjate una cosa que Romanos nos dice esto, somos más que vencedores. Ahora, más que vencedores, ¿qué quiere decir cuando uno está venciendo? Es porque tiene una lucha. Y Pablo dice, somos más que vencedores. ¿Habrá tribulación? ¿Habrá hambre? ¿Habrá pestilencias? No. Pablo está diciendo esto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Dios viene ahora para ayudarnos a nosotros, a pesar de nuestra desobediencia. Derrama su Espíritu en nosotros para que produzca paciencia en nuestra vida. Ahora no solamente eso, porque la paciencia tiene un fruto. ¿Saben qué es? Produce, dice allí, y la paciencia prueba. Ahora, la palabra prueba, ¿qué es? La palabra prueba quiere simplemente decir, a ver qué es lo que funciona y qué resultado trae. Vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver el resultado que trae. Veamos en 1 Corintios 10 y versículo 13, por favor. 1 Corintios 10 y verso número 13. Nos dice a nosotros esto.
no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la prueba, la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Para que podamos soportar. Fiel es Dios que nos va a dar una salida. La acción, ¿saben lo que es una salida? La acción de salirse de un lugar para establecerlo en otro. La muerte, el pecado vinieron a consecuencia del pecado. La muerte y las enfermedades, mis hermanos, vinieron producto del pecado. Ahora, mientras yo estaba meditando esto, me estaba acordando de mi papá. Estaba pensando en mi papá. ¿Por qué? Juntamente con lo que yo estaba mirando acá, yo digo, dio una salida, porque dice aquí que más de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con la tentación da la salida. Y te voy a decir una cosa, a mi papá le dio un cáncer terminal serio, fuerte, horrible, sufrió muchísimo, pero Dios le dio una salida de allí, de la prueba que estaba pasando. Te voy a decir una cosa, y uno dirá, pero este debe estar loco, porque le dio una salida de su sufrimiento y el dolor que él estaba pasando para pasar de esta vida a una vida mejor en la gloria, estando en la presencia de nuestro Dios y con nosotros por igual. Dios muestra su amor, que pudo vencer lo malo por medio de una cruz, pudo vencer lo malo por medio de Jesús, que derramara su sangre en la cruz del Calvario. La cruz representó, mis hermanos, lo que es la victoria, para que nosotros podamos entender que en el mundo de sufrimiento en que estamos, pero Cristo Jesús nos da victoria, nos da la salida. Y Dios usó esa cruz para manifestar lo horrendo que es el pecado, pero también la usó, ¿sabes qué? Para salvar al mundo. Esa es la voluntad de Dios y la decisión de Dios. Esto fue lo que Dios escogió. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tenía que Dios haber mandado a su Hijo? ¿No podría haber mandado a otra persona, a otro ser creado por Él? Aquellos que estudian contabilidad. Cuando yo estudié contabilidad en la secundaria, me habían enseñado esto. Todo lo que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Es un término contable. ¿Sí, Carlos? Todo lo que entra por una cuenta tiene que salir por la misma cuenta. Y lo que estoy diciendo es esto. Dios comenzó, Dios lo termina. Y no nos deja a nosotros incompletos o en una manera inconclusa, sino que Dios le da un toque a pesar de nuestros errores. Allí en el principio, mis hermanos, Dios revierte todo por medio de la cruz, por medio de escoger que Cristo Jesús vino al mundo porque Él quiso. Qué malo que es Dios. ¿No es cierto? Pablo dice esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y después, versículo 27, estoy leyendo el capítulo 1 de 1 Corintios, 27 al 31, dice esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, vean esto, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él están ustedes, por Él, por su decisión, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Por eso vemos al Dios Santo diciéndonos a nosotros a través de Jesucristo, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Sean santos como Dios es santo. Si Dios fuese el autor del mal, déjame hacerte esta pregunta. Si Dios fuese el autor del mal, quiere decir que hubo un error de su parte. Pero no es así. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunos sufren muerte. Una mujer es violada a la fuerza. Hay guerras. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios dice esto: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Ni aún uno. La palabra de Dios nos dice muertos en delitos y pecados, donde el espíritu del maligno dice que opera en los hijos de desobediencia. No hay uno solo que sea inocente, y te voy a decir una cosa, por culpa del pecado existe el dolor en esta tierra, bebitos mueren, ancianos sufren, es el resultado todo del pecado, de lo que nosotros escogimos, de lo que hemos deseado. Dios no creó al mundo así. Pero te voy a decir una cosa, que Dios tiene un plan para todo esto. Dios tiene un plan para todo esto. Dios tiene un plan. Y te voy a decir cómo cierra el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 21, versículo 4. Te quiero leer estas maravillosas palabras del Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el amor de Dios, diciendo voy a terminar con el mal cuando llegue el momento dado. Mis hermanos, en Romanos 5 que estamos leyendo, produce paciencia, produce prueba, pero hay una tercera cosa, produce esperanza. Esperanza. Ahora, esperanza, ¿qué es lo que produce en nosotros? ¿Cuál es el fruto de todo esto en un mundo que está dominado por lo malo? La esperanza es aquella confianza de lo que vamos a tener o podemos lograr. Representa seguridad de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Sabes que el problema del ateo se basa en tres proposiciones? Y es esto: si Dios permite el mal y el sufrimiento, entonces no es amor. Fíjate el pensamiento del ateo. Si Dios permite el mal y sufrimiento, entonces no es amor. Por ejemplo, uno va al hospital y dicen allí no está Dios. ¿Por qué? Porque hay un padre que está pidiendo por su bebito, está pidiendo por su esposa, está pidiendo por su hijo, su hija, y le pide a Dios que lo sane y no pasa nada. Es porque Dios no existe, dicen ellos. El mal entonces se convierte en una prueba suficiente para decirnos a nosotros que no hay Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, ¿no es cierto? Dios es perfecto, Dios es bueno. Nos dice, tercero, el mal existe. Y el ateo, basado en estos tres puntos, está diciendo, si Dios es poderoso, entonces no es perfecto ni bueno, ya que permite dolor y sufrimiento. Segundo, en el pensamiento del ateo está esto: si fuera tan bueno y tan perfecto, entonces no tiene poder ni puede ejercitar su poder para eliminar la maldad, porque existe. Para ellos esto es una contradicción de que Dios sea amor y que exista entonces el mal en el mundo. Ahora, el ateo no puede proveer la definición de maldad o mal, lo que es bueno y malo. Me he dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque si no existe Dios, no existe lo bueno. Para el ateo es la evolución. ¿Y qué es esto? Dios no existe. Segundo, no hay vida después de la muerte. Tercero, no existe un fundamento único de la ética, aquello que estudia el bien y el mal, el comportamiento humano en lo que tiene que ver con la moralidad. Lo cuarto, no existe sentido en vivir.
¿Por qué? Porque termina la vida y ahí se acabó todo. Quinto, el libre albedrío no existe